Bueno, camaradas, lo primero, en nombre del partido, agradecer a las ponentes, a los ponentes, su presencia aquí. Gracias a Enrique, porque yo creo que Enrique durante mucho tiempo ha sido o ha encarnado un faro para mucha gente de Izquierda Unida, que entendía que el proyecto tenía sus limitaciones y que había que refundarlo. Creo que acertamos en su momento y que acertó, y su trabajo, no solamente en el ámbito de Izquierda Unida, sino en la lucha por la paz, en la querella Bárcenas, con camaradas del partido en esa querella, etcétera, es fundamental. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que Alberto encarna también el por qué mucha de la gente que estamos hoy aquí seguimos aquí. Y no es menor, porque podía haber habido una diáspora en esta organización. Podíamos haber de repente roto esta organización, no en un sentido de ruptura interna, sino en un sentido de evaporización de la organización. Y creo que ha sido muy importante tener algo a lo que agarrarnos en el ámbito estatal, y era también muy importante esto. Gracias a Rosa, porque creo que la labor de la Juventud Comunista en Madrid, y supongo en el resto del Estado, pero yo le conozco más la de Madrid, es imprescindible. Yo aprendo mucho de ellas. Creo que nos dan mil vueltas en muchas cosas. Y creo además que están trabajando para que el día de mañana los sueños tengan partido, ¿no? Y es lo que también intentamos trabajar modestamente la dirección. Y muy especialmente yo quiero dar las gracias a Yayo también por venir. Porque primero, esta charla, si no fuese una charla, si fuese solamente de gente del partido, de la Juventud Comunista, yo creo que tendría una cierta cojera. Creo que también debemos abrir el partido al debate desde fuera a gente que, en mi opinión, aunque no quiero meter a nadie en el paleo, pero que es comunista, que tiene las cosas claras, y también deberíamos pensar por qué el partido no es un focalizador de todos y de todas las comunistas del país. Yo creo que hay más fuera que dentro, y es muy importante que se produzca ese debate, además por la visión imprescindible, necesaria, que nos ha dado sobre la cuestión ecológica, ¿no? y sobre esa interrelación entre feminismo, comunismo y ecología. Esta es la última charla ponencia, digamos, de la escuela. Yo desde luego sí creo que hemos aprendido muchas cosas en esta escuela, al menos yo, espero que el resto también, y hemos aprendido en muchos campos, en muchos elementos, y sobre todo hemos aprendido que hay que debatir mucho, que hay que llegar a muchas conclusiones y hay que generar muchos debates, ¿no? Y yo creo que sí que hay una conclusión más o menos unánime que tiene que ver con la ponencia de hoy, y por eso yo creo que es importante ponerla a la última, un poco también a modo de resumen político de la escuela, que es que uno de los debates que ha salido mucho, si estábamos en una crisis de régimen o no, si estábamos en la posibilidad de cierta ruptura o no, si se nos estaba pasando el arroz, si se nos pasaba el tren de la historia, etcétera, ¿no? Yo creo que sería magnífico un país en el que Alberto fuera el presidente, Yayo la ministra de Ecología, imaginaos, ¿no? Es decir, la unidad popular también se hace en esta mesa, ¿no? Y la construcción de eso también se hace en esta mesa. Y cómo diferentes tradiciones, diferentes enfoques de la izquierda tienen que construir ese proceso, ¿no? Pero hay una cosa que yo sí que creo que es importante y que también debemos aprender, y yo creo que lo estamos aprendiendo, y que en ese sentido esta escuela ha sido muy útil, que es que tenemos que romper con los viejos esquemas. Antes siempre creíamos que construir algo era hacer un llamamiento a otras fuerzas políticas, siempre a otro partido político, para generar candidaturas. El proceso de ruptura en este país, aunque hemos sido parte integrante, yo creo, las comunistas que estuvimos en los diferentes procesos, no lo nacimos nosotros, ese proceso de ruptura. Se nació en las plazas, se inició en las plazas, se inició en un brote, en un clamor de indignación que hizo que los ciudadanos y las ciudadanas tomaran por primera vez en mucho tiempo y de manera más permanente el espacio público, y que tuvo su catalizador fundamental en el 15 de mayo, ¿no? El 15M. Pero
Ese proceso, yo creo que quien lo supo ver y quien lo supo entender es un faro, ¿no? Es un espejo en el que mirarnos para ver nuestros defectos, pero también para ver nuestras virtudes. Entendimos que no teníamos que capitalizarlo, que esto no iba de... decir que la hegemonía no tenía nada que ver con tener banderas grandes, carnés maravillosos, sino con otras cuestiones, ¿no? y con trabajar en esos espacios para, eso sí, intentar generar hegemonía ideológica y construir un programa político, unas propuestas políticas de ruptura. Y ahora es el momento de hacerlo. Yo creo que el proceso de unidad, a mí me parece que sería una traición a la clase trabajadora, sería una traición a nuestra clase, sería una traición a nosotros y a nosotras mismas, que no pusiésemos toda la carne en el asador para poder generar esa candidatura. Me parecería dramático, pero no solo en un sentido electoral, sino en un sentido de que igual que hay un momento importante, hay un momento cambiante, hay un momento de ruptura, ese momento también se puede pasar y el régimen político no pierde el tiempo. Ya ha cambiado de monarca, y todo uno gaga, ya ha puesto uno un poquito más moderno y demás, ha hecho un montón de reformas. Es decir, ¿cuántas reformas estructurales van a venir en la próxima etapa si gana la derecha las generales? Pocas, han hecho ya muchas. Es decir, han instituido muchas cuestiones, ¿no? Y entonces lo que vendrá fundamentalmente es pues una desmovilización y cierta desánimo en la militancia. Pero también creo que es importante un elemento, que es que también hay que tener miedo a la victoria. Hay que tener miedo en el sentido de o desconfiar de la victoria. La victoria no es ganar unas elecciones y al día siguiente irnos a casa y que dirija el grupo municipal, ¿no? O el grupo parlamentario. La victoria es entender que eso solamente es una fase más en convertir esa indignación que estábamos hablando en poder, que es al final de lo que se trata, ¿no? Yo creo que el mensaje de los últimos años es que hay que transformar toda esa indignación en poder, que hay que transformar los barrios en parlamentos, que hay que trabajar porque la ciudadanía, que hay que trabajar porque la clase trabajadora se implique en la vida política y no deleguen en los demás su protagonismo, ¿no? Y por tanto será un proceso, si lo hacemos, que generará muchísimas contradicciones. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, es que primero tenemos que renunciar a trabajar desde la frustración, tenemos que renunciar a trabajar desde una cierta soberbia que nos ha caracterizado en muchas ocasiones, hay que renunciar al miedo. Una de las cuestiones por las que muchos procesos se han frustrado ha sido por el miedo a no tener concejales, a no tener diputados, etcétera. Yo creo que eso ha sido un error. Renunciar también al acomplejamiento, pero también renunciar a la soberbia, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de renunciar a todos esos elementos, pero especialmente a la frustración y a trabajar desde lo que no fue Izquierda Unida, lo que no hemos conseguido ser Izquierda Unida, pero que tenemos que trabajar porque exista, pues conseguiremos dar pasos de gigante. Esa situación es una situación que, insisto, va a generar muchas contradicciones. Yo creo que estamos en una especie de descoyuntamiento de la sociedad, que es bueno ese descoyuntamiento, y que de lo que se trata es de organizarlo, ¿no? Entendiendo que todas esas contradicciones que van a aflorar son contradicciones que hay que afrontar y a las que tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Ahora, en diferentes ayuntamientos se gobernará. Yo no creo que se vaya a hacer la revolución, sinceramente, en los ayuntamientos y que vayamos a convertir el país en un país socialista porque estemos gobernando en ayuntamientos, pero sí que creo que hay que enfrentar esas contradicciones e intentar resolverlas lo mejor posible, porque además esa es la base de cualquier posibilidad de transformación, ¿no? Y otro elemento que también hay que abandonar y al que hay que renunciar: en el abismo de la historia no podemos estar generando y teniendo debates pura y exclusivamente burocráticos, que es lo que en muchas ocasiones, desgraciadamente, esta organización ha caído. Hablo aquí sí que de Izquierda Unida y del partido. No solamente en cuanto a la cuestión esta de las coaliciones y no sé qué, sino a veces podemos tener el drama de estar debatiendo sobre cuestiones burocráticas, lo que es estatutario y lo que no es estatutario, y chorradas por el estilo, mientras pasa la vida afuera de nuestras sedes, ¿no? Y eso también es algo de trabajar. ¿Cuál ha sido, en mi opinión, el proceso de unidad popular? Porque yo creo que la unidad popular no se ha conseguido del todo, ni mucho menos, y hay que seguir trabajando en ella. Para mí,
el mayor proceso que ha habido en los últimos años, aparte de las marchas de la dignidad, fue Gamonal. Me parece que aquí se nos olvida muy rápido todo, ¿no? Va tan rápido la vida que se nos olvida. ¿Qué fue Gamonal? Gamonal fueron, y luego es curioso porque Gamonal ganó el Partido Popular en las elecciones, ¿no? Pero se construyó poder. De pronto la clase trabajadora de ese barrio salió, se organizó en torno a unas reivindicaciones concretas y enfrentaron al poder, ¿no? Enfrentaron al poder existente y vencieron. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la victoria, como decía antes, es contrarrevolucionaria, porque cuando ya has conseguido ese primer paso, ese primer objetivo, viene la desmovilización y viene otra vez un proceso, digamos, de relajación, ¿no? Pero Gamonal nos enseñó muchas cosas. Yo creo que contuvo dos elementos fundamentales, ¿no? La unidad popular, es decir, unirnos todos y todas en torno a unos objetivos concretos, a un programa de mínimos para ese barrio, pero era un programa de mínimos. Y eso es lo que teníamos que trabajar y eso es lo que se entendió. Y también en un momento determinado que desobedecer es necesario y que este proceso no va a ser fácil, ni va a ser chachi, ni va a estar plagado solamente de maravillosas asambleas en los barrios. Va a ser duro y el poder reacciona y tenemos que estar preparadas para reaccionar frente a la reacción del poder, ¿no? Y eso en Gamonal también se consiguió. El pueblo se autoorganizó, la clase se autoorganizó y combatió. Evidentemente, los medios del régimen mostraron como que eran una especie de caleborrocas que estaban quemando todo el día contenedores, etcétera, ¿no? Pero sabemos muy bien lo que ocurrió y es importante entender que ese va a ser un camino también, ¿no? Y por último, yo sí que creo que es, por no incidir más en lo que ya se ha dicho, es tampoco tener el miedo en que no salga ahora. Es decir, a mí a veces me preocupa que centremos todo en las elecciones, centremos todo en que haya un resultado electoral maravilloso, que sea posible ganar y que si luego no se gane venga una frustración generalizada, una desmovilización absoluta y demás, ¿no? Y cómo vincular ese proyecto más a largo plazo y cómo vincular ese proyecto también a una mayor movilización, en una etapa de reflujo que ya hemos analizado en la escuela en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también porque no sabemos lo que va a ocurrir. Y a mí me preocupa, lo decía el otro día en una de las charlas, que estamos todo el día mirando al jugador y no mirando el balón. Siempre estamos hablando de otras organizaciones, especialmente de Podemos, y estamos siempre pensando en ellos y en ellas, y lo que no pensamos es en la posibilidad de ganar, en cómo construirla y en entender lo que ya hemos dicho en alguna ocasión en esta escuela, ¿no? Que es que ese proceso tendrá que venir por desbordamiento. No va a ser una interlocución entre Alberto y Pablo Iglesias ni nada por el estilo. Eso tiene que venir por el desbordamiento, tiene que venir por el trabajo desde abajo, como han venido los grandes procesos de unidad, que no han venido de que saliese el coordinador o candidato de una organización y dijera, pues vamos a hacer una candidatura de unidad popular, hablamos entre nosotras y ya está, ¿no? Sino que se producía de otra manera. Y cómo trabajar para hacer, antes que hablábamos también, hablaba ya yo de la hegemonía cultural, cómo también generar la idea en la población de que es posible. O sea, es decir, por primera vez, yo creo que desde el 36, o el 35, el 34, se puede ganar y se puede derrotar en unas elecciones al bipartidismo, se puede derrotar al régimen político con todo lo que eso conlleva. Y eso es el objetivo que tenemos que marcar, no solamente en el sentido electoral, sino en el sentido que a mí me parece más importante, que es que hay una descomposición de ese régimen político. Hemos cometido graves errores. Para mí el mayor ha sido, de verdad, y creo que eso tenemos que reflexionar todos y todas, esta organización y otras, que el gran partido del régimen, que en mi opinión no es el Partido Popular sino el Partido Socialista, está saliendo vivo de momento de este proceso. Que es el partido que encarna perfectamente la propuesta política y el proyecto político que fue la transición, la llamada transición del 78, ¿no? Y que se ha escapado vivo. Parecía que iba a haber un proceso, mucha gente hablaba de la pasoquización, de que el PSOE se iba a convertir en el PASOK. Bueno, pues no ha ocurrido por muchos motivos que ahora sería muy largo de explicar, pero no ha ocurrido. Los objetivos que tenemos que fijarnos son romper con esa hegemonía del bipartidismo, la hegemonía cultural, la hegemonía política que han
trabajado y que han trazado durante tantos años en el país. Si somos capaces de hacerlo, yo creo que al margen de si se gana o no en términos electorales de diputados y diputadas en el Parlamento, se comenzará la senda de la victoria. Y ese es al final el trabajo. Yo estoy muy de acuerdo con cómo ha terminado Yayo, ¿no? Y eso hay que hacerlo con alegría. La alegría es revolucionaria y con esto sí que quiero terminar diciendo una cosa, que es que camaradas, compañeros, compañeras, amigas, se acabó el debate agotador interno, el conflicto agotador interno. No perdamos ni un minuto más en mierda, porque es que no hay otra manera de decirlo. No perdamos ni un minuto más en seguir con esos debates eternos, burocráticos, porque la tarea es ingente, porque hay muchas cosas que hacer, porque tenemos que ser alegres, porque si estamos hoy todos y todas aquí es porque yo creo que hemos tenido, por lo menos en esta federación en algún momento, la inteligencia de entender que había elementos muy superiores a nuestras batallitas internas, y porque el elemento de que en la próxima escuela de formación del Partido Comunista de Madrid haya muchas más personas como Yayo, como las compañeras que han venido esta mañana a hablar de feminismo, que no son del partido, pero que hablan nuestro lenguaje, que hablan nuestro idioma y que en el fondo piensan como nosotros y como nosotras, es lo que tenemos que construir y es lo que tenemos que trabajar. Si nos quedamos en nuestras riñas internas, no vendrá nadie, nos quedaremos aislados, nos quedaremos en nuestras sedes sin ver lo que está pasando fuera, y lo peor de todo no será que nosotros perdamos una oportunidad, sino que la perderá nuestra clase, la perderá la clase trabajadora. Ese para mí es el gran reto. Va a ser muy difícil dirigir políticamente ese proceso, y yo creo que esta escuela sí que ha marcado el inicio de cómo dirigir políticamente ese proceso, porque va a ser muy complejo, y en todo eso es imprescindible que todos y todas las que habéis estado en los debates vayáis a vuestras agrupaciones, vayáis a vuestros barrios y sigáis debatiendo con lo que hemos aprendido aquí. Muchas gracias.